Continuamos con el número 6 de El cuerpo se cura. Número 6. La enfermedad es multicausal. La enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre. Palabras de Carl Jung. Según la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad es una alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y unos signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. La enfermedad o alteración del estado fisiológico no es natural. Lo natural es que no estemos enfermos. A la luz de mi experiencia personal y clínica, la enfermedad es multicausal. No podemos echarle toda la culpa a nuestros pensamientos y emociones, tampoco a nuestros hábitos de vida, ni siquiera al entorno físico donde dormimos y trabajamos, menos aún a nuestros genes y tampoco a la inactividad física. Lo que sí podemos decir es que si llevamos una dieta ácida, rica en todo lo que conocemos como una dieta normal, harinas, dulces, fritos, carnes, lácteos, bebidas azucaradas, químicos y conservantes, etc., no hago ningún tipo de ejercicio, vivo estresado, soy pesimista, vivo y trabajo en un lugar con alta contaminación y, adicionalmente, tengo una predisposición genética, aumentan las probabilidades para que se manifieste alguna enfermedad. Un lugar contaminado puede hacer referencia a contaminación electromagnética o a mala calidad del aire y o a un ruido excesivo y o a una alta exposición a microorganismos patógenos, para lo cual es determinante el sistema inmune del huésped, es decir, del enfermo. De todos los factores involucrados en la génesis de la enfermedad, yo le doy mayor importancia al componente emocional, pues una persona que se ama y ama su trabajo, que tiene metas por cumplir, que agradece y es feliz, simplemente no tiene tiempo para enfermar, y la enfermedad no hace parte de sus posibilidades. El trabajo puede ser cuidar niños, ser ama de casa, cuidar a un enfermo, etc. No nos podemos olvidar de las personas para quienes la enfermedad es un negocio. Es un negocio emocional porque necesitan llamar la atención, porque al hacer el papel de víctimas no serán olvidadas y abandonadas y necesitan estar enfermas para recibir atención o para que otra persona les haga su trabajo. Es un negocio económico cuando la enfermedad es un requisito para su pensión o para recibir algún tipo de manutención. Estas personas solo se sanarán cuando logren trascender sus limitaciones autoimpuestas y sus intereses personales. 7. Identificando las causas de la enfermedad. La mayoría de las personas son capaces de hacer cualquier cosa, por absurda que sea, para no enfrentarse a su alma. Palabras de Carl Jung. Por medio de los síntomas podemos identificar el nombre que se le da a la enfermedad, con el fin de hacer una formulación médica que aminorará los síntomas. Pero el origen de los síntomas permanecerá. La práctica de una medicina consciente, basada en el amor, cuyo objetivo es la curación, lo primero que hace es indagar las causas probables de esa enfermedad. ¿Qué ocurrió cuando empezaron a manifestarse los síntomas? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Qué sintió? ¿Qué comió? ¿Dónde se encontraba? ¿Si cambió de vivienda o de trabajo? ¿Si lo predeció un trauma emocional importante? ¿Si persiste hoy el trauma emocional? ¿Si se encontraba de viaje? Etcétera, etcétera. Una vez identificadas las posibles causas, desde un trabajo consciente,
es más fácil y mucho más efectivo encontrar la sanación. No debemos olvidar que las emociones son un detonante muy importante para la manifestación de los síntomas. Cuando ya se ha identificado las causas, debemos ahondar detalladamente en cada una de ellas para poder establecer un plan de sanación. Por ejemplo, cambios en la dieta, aumentar consumo de agua y de fibra, aprender a respirar correctamente, hacer ejercicio, disminuir la contaminación electromagnética, cambios de residencia, cambio de trabajo, cambio de pareja, etc. Respecto a la parte emocional, aprender a perdonar o perdonarse, aprender a amar y valorarse, dejar de hacer lo que no queremos hacer por temor al juicio o castigo de los demás, aprender a elegir lo que queremos hacer y vivir. El médico ayuda a que el paciente tome conciencia de la situación y es el paciente el que elige los cambios a seguir. Por eso es un trabajo de equipo médico-paciente, donde es muy importante que el paciente crea que la curación sí es posible y que ponga todo su empeño en corregir lo que sea susceptible de ser corregido. En este tipo de medicina que yo llamo la medicina de la conciencia y del amor, porque el médico guía a su paciente hacia la comprensión de la alteración energética que generó la enfermedad. Cada paciente es único en sus síntomas, único en su metabolismo, único en su alimentación y entorno, y único en sus pensamientos y emociones. Esa es la razón por la cual la guía que lo conducirá a la sanación es muy personalizada. También es importante que el paciente no se guarde para sí ningún secreto y que cuente con veracidad cualquier experiencia negativa en su vida. El médico no lo juzgará. Tener un evento escondido, cualquiera que sea, enferma, pues roba la paz de una manera persistente. El sigilo profesional, el respeto y la confidencialidad con la información entregada nos convierten en confesores del alma, permitiendo que los dolores más profundos del ser afloren, trayendo consigo la forma de conciencia que nos ayudará a comprender, perdonar, perdonarnos, experimentar una profunda paz interior y lograr la anhelada sanación. Número 8. ¿Es el dolor del cuerpo un síntoma del alma? El cuerpo grita lo que la boca calla. Palabras de Nelson Torres. Nuestro cuerpo es sabio y se comunica con nosotros a través de los síntomas. Cada síntoma es una alarma que nos dice que algo no está bien. En el instante en que tengamos un síntoma, debemos darnos cuenta lo que está sucediendo a nuestro cuerpo, lo que hemos creado en nosotros y que nosotros mismos podemos hacerlo desaparecer. Es el momento de revisar nuestra alimentación, nuestro entorno, nuestros hábitos, nuestros pensamientos y temores. Hoy en día existen muchos autores que explican con lujo de detalles las posibles causas emocionales de un sinnúmero de enfermedades físicas. Uno de mis favoritos es Jacques Martel, psicoterapeuta canadiense, con su libro El Gran Diccionario de las Dolencias y Enfermedades, que trata el aspecto metafísico de las dolencias, basándose en los pensamientos, sentimientos y emociones, según la edición quintesense. Es una propuesta complementaria a cualquier enfoque alopático y holístico. El Dr. Martel nació en 1927 y falleció en el 2005. Él mismo autorizó que el libro pueda ser descargado gratis en Internet. Con cierta frecuencia les leo a mis pacientes el significado de su enfermedad con el fin de ayudarles a tomar conciencia sobre cuál es su posible causa emocional,
para poder sanar su cuerpo al sanar sus pensamientos y emociones. Para mi sorpresa, alrededor del 90% de los pacientes encuentran una correspondencia con el significado emocional de su enfermedad y para mi sorpresa también he observado que al tomar conciencia de la causa de la enfermedad y hacerse cargo de su origen, el síntoma empieza a desaparecer. No puedo dejar de nombrar a Reich Gerd Hammer, doctor en medicina, especializado en medicina interna, investigador y teólogo alemán, quien después de la abrumadora e imprevista noticia de la muerte de su hijo, desarrolló un carcinoma testicular. Él, sospechando que podría existir una conexión entre la devastadora noticia y la génesis de su cáncer, inició una investigación con miles de pacientes, hasta que finalmente demostró que la gran mayoría de las enfermedades son causadas por un choque emocional de cualquier tipo que nos pilla totalmente desprevenidos. Él explica que es una respuesta biológica especial a una situación insólita y que cuando la situación traumática se resuelve, el cuerpo empieza su proceso de sanación para volver a su estado original de salud. También habla de los nocivos efectos de un trauma vivido en soledad, guardado por años, y de un dolor emocional cotidiano cuando vivimos en un ambiente en el que todos los días se sufre. El Dr. Hammer es el creador y fundador de la nueva medicina germánica. Tampoco puedo dejar de nombrar a Enric Corbera, de nacionalidad española, neurópata, sofrólogo y licenciado en psicología, quien con sus teorías sobre la biodescodificación y la bioneuroemoción ha transformado miles de vidas humanas. Él explica que la bioneuroemoción busca trascender las creencias con el objetivo de lograr la libertad emocional. Promueve la perspectiva de que todo lo que vivimos tiene que ver con nosotros mismos. De ahí que podamos dejar de ser víctimas de una situación y tengamos el poder de transformarla mediante el cambio de percepción. El doctor Nelson Torres, doctor en psiquiatría y experto en psiconeuroinmunolingüística, nos explica que el cuerpo expresa una serie de síntomas que nos dicen claramente qué está pasando a nivel emocional. Son síntomas que se presentan de forma repetitiva, asociados a altibajos en el estado de ánimo. Realmente el cuerpo grita lo que no sabemos cómo decir y preferimos callar. El doctor Torres comenta que se ven personas con cánceres y enfermedades degenerativas poseedoras de una vida saturada de estrés, dolor emocional e incapacidad de hablar o enfrentar sus problemas de forma sana y equilibrada. El doctor Edward Bach, doctor en medicina, cirujano, bacteriólogo, inmunólogo, patólogo, homeópata y escritor inglés, conocido por ser el investigador y creador de las terapéuticas esencias florales de Bach como método de curación, basándose en la energía vibratoria de las plantas, define la enfermedad como un aviso, una alerta de un desorden profundo que debemos corregir, pero nuestra personalidad impide vanidosamente localizar su origen, sin darnos cuenta de que somos nosotros mismos el peor enemigo. Dice que la vida nos ha sido concedida para aprender y rectificar, que la vida es un día de escuela que dura toda la vida y que la enfermedad es un conflicto entre la personalidad y el alma. Fin de los números 6, 7 y 8. Ve hacia el final de las lecturas las referencias de los autores citados.